El otro día decía yo en Twitter, respecto a la masacre de Bucha, hay cuerpos, y responde otro, los mataron los ucranianos. Hay fotos de satélite con cuerpos y fosas comunes y demás, hechos durante la ocupación rusa. No, son fotos trucadas por la CIA. Hay testimonios de miles de sobrevivientes en Bucha que están contando historias verdaderamente escalofriantes. Ah, no, son actores pagados. Pero es que los cuerpos que recuperaron tienen muchos días de muertos. No, es que los llevaron de otro lado para ponerlos allí ya en estado de descomposición. Y así sucesivamente. Mira. La gente que ha tratado de igualar, por ejemplo, la propaganda rusa a través de Russia Today, Sputnik, RIA Novosti, etcétera, con los medios informativos occidentales, son capaces de creer esto. Hay periodistas de izquierda, independientes, freelancers, de distintos medios, y todos han encontrado lo mismo en Bucha. ¿Puedes decir que todos ellos han sido obligados a seguir la línea como Putin obliga a la gente de Russia Today a seguir su línea? No, es que es estirar los límites de lo creíble más allá de lo razonable. Todos los periodistas que están allí han visto, están entrevistando libremente a los sobrevivientes de Bucha, han visto el resultado, han visto los cuerpos. ¿Cómo puedes cerrar los ojos a eso? Ya a mí me desborda completamente eso. Que la gente me diga que todos esos sobrevivientes y que todos esos periodistas son lo mismo que los zombies de Putin, de los medios de comunicación que se han bloqueado porque son propaganda de guerra, y además que son propaganda de un criminal de guerra, ahora ya más allá de lo demostrado. Ya era un criminal de guerra en Georgia, ya era un criminal de guerra en Siria, ya era un criminal de guerra en Chechenia. Ahora la gente se ha dado cuenta también que es un criminal de guerra en Ucrania, pero ya era un criminal de guerra antes. Y por lo tanto impedirle su propaganda, pues como impedir que se haga propaganda Charles Manson o Ted Bundy en nuestros medios de comunicación. Yo creo que cualquiera estaría de acuerdo en que los asesinos no deben ser objeto de promoción en los medios de comunicación. Pero creer todo esto es, sobre todo, confundir la verdad. Ha habido cosas de estas que usan los conspiranoicos. Por ejemplo, hay un cuerpo que se mueve. No, mira, es que hay agua en el parabrisas y al pasar el automóvil, pues, el agua distorsiona aquello por lo que pasa, ¿no? Es un fenómeno que se llama refracción. Lo estudió Newton. Y entonces la refracción del agua en el parabrisas hace que se altere la imagen y parece que uno de los cuerpos está moviendo la mano, porque son actores, no son muertos de verdad. Los docenas y centenares de cuerpos que han sido fotografiados, que han sido vistos por los medios de comunicación, e insisto, medios de comunicación independientes, no empleados del gobierno estadounidense o del gobierno o de la OTAN, etcétera, son innegables. Pero si la gente es capaz de negarlo todo, es capaz de negar el holocausto, es capaz de negar la llegada del hombre a la luna 6 veces, no una, 6. Lo que estamos viendo es precisamente cómo trata de confundir la realidad para hacerla desaparecer la propaganda rusa. Y hay gente que me ha dicho, a raíz de lo que dije la semana pasada, que yo estoy totalmente a favor de que se impida la propaganda rusa en nuestros medios de comunicación, decía, pero es que ¿cómo sabes qué es la verdad? Es que si no sabes qué es la verdad, estás totalmente desprotegido ante todo. Si no crees que el automóvil que viene por la calle sea verdad y cruzas, se acabó. Es decir, el dato tiene que matar al relato. Aunque esto no les guste ni a los posmodernos, ni a Putin, ni a los inventores de las teorías de conspiración, los datos destruyen el relato. Y la gente me está mandando, además pues, tengo gente yo del universo zombie de Putin, me mandan muchas cosas en Twitter. Y me mandaban ayer, no, hoy mismo, una de cómo estaban colocando los cuerpos para la fotografía.
Y lo que tenías era, y es una cosa aterradora, cuerpos que están siendo arrastrados con ganchos por parte del ejército ucraniano. ¿Y esto qué es? ¿Están colocándolos? No. Es que las fuerzas rusas han dejado algunos cadáveres con bombas trampa. Y entonces tú tienes que agitarlos y moverlos un poco antes de recogerlos, no vaya a ser que te estallen en la cara. Cuando tú pones bombas trampa en cadáveres, quieres que yo te permita que hables con mi gente, que hables conmigo, que me cuentes tu historia, no me cuentes nada. Todo el sistema de descreencia de la realidad, de desprecio de los hechos y los datos, que por un lado promovieron los conspiranoicos en el pasado, los conspiranoicos de todo tipo, el asesinato de Kennedy, el terraplanismo, el negacionismo de la COVID-19, que todavía están por ahí. El otro día salía un convoy estadounidense a luchar en contra del mandato de las mascarillas, cuando ya no hay mandato de las mascarillas en Estados Unidos. Entonces estás luchando contra lo que no existe, pero te sales, porque está siendo movido por fuerzas que no son precisamente las cuyo interés no es precisamente la vacuna, ni la COVID, ni otra cosa, sino su interés es otro. Es la destrucción del concepto de realidad entre toda una sociedad. Te voy a contar otra historia que tiene que ver con esto, porque estamos viviendo la guerra de Ucrania en vivo. Yo retuiteo a Zelensky, lo reconozco abiertamente, y bloqueo a todos los que me mandan material de los zombies rusos. Ojo, sé perfectamente, como lo debe saber cualquier persona, que muchos soldados ucranianos cometen atrocidades. Es una guerra, y es lamentable, y no debería ocurrir, y es condenable, y deben ser juzgados igualmente los soldados o unidades ucranianas que cometan atrocidades contra la población civil, contra los colaboracionistas y contra los prisioneros de guerra rusos. Sabemos que va a ocurrir. Escandalizarse porque ocurre es hacerse tonto uno solo. Se condena, pero eso es muy distinto a una agresión planeada cuidadosamente al grado tal de a mediados de marzo empezar a abrir fosas comunes para echar allí a las personas, a las víctimas de Bucha, que eran seguramente parte de las listas que ya se habían elaborado y de las que se habló antes incluso de que se iniciara la invasión, de las personas a las que había eliminar para desnazificar a Ucrania. Que, por cierto, con un artículo que salió recientemente en RIA Novosti, que es otra agencia oficial del gobierno ruso, sabemos perfectamente lo que significa desnazificar. Ucrania se considera nazi no porque tenga nada que ver con el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el NSDAP de Hitler. No porque tengan las mismas creencias que los nazis alemanes, o que los fascistas italianos, o que los falangistas españoles, o que los actuales neonazis en Occidente. No. Ucrania se considera nazi porque es proeuropea. Ser proeuropeo es lo que es ser nazi en la nueva parla que se ha inventado Putin, esa parla donde no hay guerra sino operación militar especial. Y es un largo artículo que se publicó en RIA Novosti sobre cómo tenía que destruirse Ucrania como entidad nacional, como debía dividirse en repúblicas populares, que primero tendrían que ser dominadas por Rusia durante 25 años para que las nuevas generaciones no fueran nazis, y ya luego se les empezaría a dejar ser repúblicas bajo la égida de Rusia. Esto, por supuesto, después de haber matado a todos los nazis, es decir, a todos los proeuropeos, a todos los ucranianos que hubieran votado por estar en la OTAN o en la Unión Europea, a todos los que tienen gustos por lo occidental y que quedan definidos como nazis en esta nueva parla, donde nazi ya no significa nazi, sino significa otra cosa. Y que es la lógica que está utilizando el gobierno ruso y que sale publicado en los medios rusos. Estamos viviendo la guerra en vivo, en directo, con acceso por parte de Ucrania a todos los
periodistas posibles. Por parte de Rusia, ninguno. Rusia no ha permitido que ningún medio independiente esté presente en las zonas ocupadas por Rusia. Bueno, hace 27 años ya, hubo otra guerra en Europa, pero no era una guerra entre países. Yo siempre he dicho que lo que logró la Unión Europea y el fin de la Segunda Guerra Mundial fue que no volviera a haber una agresión entre países en Europa. Vivimos las terribles guerras yugoslavas, entre otras cosas por odios étnicos, donde la antigua Yugoslavia se disgregó en una serie de aterradoras guerras civiles, en una serie de pequeños países que son hoy Montenegro, Serbia, Bosnia, no me acuerdo de todos, creo que son 6 o 7 países ya en los que se ha convertido Yugoslavia. Pero a través de nuestros primitivos medios de comunicación de Internet, vivimos el sitio de Sarajevo. Un grupo francés, no me cuenten cómo, tenía un módem, de estos módems que se conectaban por teléfono, de estos que tenían, hacían sonidos raros para conectarse entre los módems, lo que se llamaba el handshake, el avisarle a un módem, yo soy un módem, yo también, yo emito a tantos baudios, pues yo te recibo a tantos baudios, bueno. Toda esta comunicación que tenían ruidos y pitidos maravillosos de lo que era verdaderamente los inicios de la red. Y estos franceses tenían un módem en Sarajevo. Sarajevo estaba sitiado por las fuerzas nazis serbias. Y todos los días a una determinada hora conectaban a una línea telefónica que podían, conectaban su módem y descargaban mensajes y mandaban mensajes en paquetes, pues se usaban paquetes de mensajes, no eran correos electrónicos, ni era chat, ni era Instagram, ni era TikTok, donde ahora podemos ver desafortunadamente la guerra en vivo. Se subían y se bajaban mensajes. Y había mensajes de gente que decía, oye, mi primo se llama de tal manera y está en Sarajevo, ¿alguien sabe si está vivo? Pero era escalofriante. Y otros que decían, somos la familia tal, estamos todos bien, si alguien puede avisarle a nuestra familia que vive en tal lugar de Alemania o en tal lugar de Checoslovaquia o en tal lugar de Francia, que estamos bien. Aquí estoy poniendo un pequeño mensaje que yo mandé, pero ¿qué podías hacer? No podías hacer nada más que lo que estoy haciendo yo ahora, que es difundir los hechos tal como ocurren. Donde yo les decía que Sarajevo sobreviviría, que Hitler había tratado de destruir el pueblo de Lidice después de la ejecución de Reinhard Heydrich y había efectivamente destruido completamente Lidice y había asesinado a todos los hombres, se había llevado a las mujeres a campos de trabajo y a los niños, algunos habían sido sacrificados y otros fueron llevados a ser germanizados, cosa que le gustaba muchísimo a Hitler, como le gusta ahora a Rusia la idea de rusificar a Ucrania. Y sin embargo, los trabajadores, por cierto, los mineros del carbón en el Reino Unido, decidieron que Lidice sobreviviría, se comprometieron a reconstruir Lidice y le pidieron al mundo que le pusiera su nombre, el nombre de Lidice, a un barrio, una plaza, una calle, un pueblo, lo que fuera, porque si Hitler quería que se destruyera Lidice, la obligación de todo ser razonablemente sensato y decente era impedir que se destruyera, que desapareciera Lidice. Por eso en México hay un pueblo que se llamaba San Jerónimo Lidice, ahora está conurbado, ahora es un barrio de la Ciudad de México. Hay barrios, hay calles, hay plazas, hay muchos lugares. Hay mujeres que se llaman Lidice. Una hija mía tenía una amiga que se llamaba precisamente Lidice. Y yo lo que decía es, pues, si Lidice prevaleció después de ser destruida hasta los cimientos, y en Lidice hay, por cierto, un monumento estremecedor de los niños, de los 80 y tantos niños del pueblo, un pueblo pequeño que Hitler relacionó que alguno de los encargados de ejecutar a Reinhard Heydrich tenía relación con Lidice y decidió destruir Lidice, pero un pueblito, 80 y tantos niños tenía ese pueblo. Y hay un monumento estremecedor con los 82 niños perdidos de Lidice.
Yo lo único que le podía decir a la gente de Sarajevo era, Sarajevo sobrevivirá, Sarajevo ha sobrevivido y Ucrania sobrevivirá. Si cae Ucrania, nuestro futuro es jodido, compañeritos. Es jodido, es mi convicción más profunda y ojalá esté equivocado, pero creo que debemos luchar por Ucrania simple y sencillamente para evitar males peores. ¿Por qué dejarían los rusos la evidencia de crímenes de guerra al desalojar una zona que estuvo bajo su control tanto tiempo? Porque no tuvieron tiempo. Bucha está en las afueras de Kiev. Las últimas 4 semanas fueron un esfuerzo brutal por parte de Rusia de rodear Kiev y tomar la capital. Teóricamente la iban a tomar en pocos días. Incluso los analistas occidentales pensaban que la fuerza del ejército ruso era tal que Kiev iba a caer en cuestión de días, un par de semanas como más. El hecho de que Ucrania retomara la ofensiva después de lograr defender eficazmente a Kiev hizo que salieran huyendo. No es una retirada como tiempo suficiente. ¿Para qué? Para tomar 400 o 500 o 600 cadáveres, subirlos en carritos y llevártelos a Bielorrusia. ¿No tú sabes lo que es eso? El ejército ruso salió huyendo, como ha estado huyendo de las zonas donde Ucrania ha recuperado el control, donde ha recuperado la ofensiva. Y es responsabilidad de todos nosotros ayudar. Ucrania no ha pedido en ningún momento que la defendamos, que la defiendas tú, que la defienda yo, que la defienda alguien en Francia, en Alemania o en Australia. Ucrania ha pedido que se le den los medios para que se defienda. Y si no permites que se defiendan, las atrocidades son las que estamos viendo en Bucha. Es que más claro es imposible ser. No puedes ocultar crímenes de ese tamaño. Ya Rusia es la otra vez, la vez anterior la Unión Soviética lo hizo, cuando mató a miles de oficiales del ejército polaco. Cuando Alemania invade Polonia, Rusia invadió Polonia, eran aliados, tenían el pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión y se habían repartido Polonia. El mismo día, 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, Rusia invade por el norte y se queda con la parte de Polonia que le toca. Y caen en sus manos una gran cantidad de oficiales del ejército polaco, además de periodistas, escritores, pintores, pensadores, sacerdotes y demás, que son asesinados en el bosque de Katyn. Cuando los aliados se encuentran, después de después de años de guerra, cuando se descubren los cuerpos enterrados en el bosque de Katyn, la Unión Soviética hizo un esfuerzo enorme por convencer al mundo de que habían sido los nazis los que habían cometido esa atrocidad. No pudieron. Entonces en Bucha tampoco iban a poder.